Muy buenos días a todos. Hoy es miércoles 10 de noviembre y la palabra del Señor para el día de hoy es Jueces, capítulo 5, versículos 1 al 18. Cuando querían celebrar ocasiones especiales el pueblo judío, ellos solían expresarse con canciones en el Antiguo Testamento. Por eso vemos que el escritor de Jueces pasa de una prosa narrativa hacia la poesía. Las generaciones futuras podría suceder que ellos se olvidaran lo que decía la historia, lo que escribía la historia, pero no era probable que olvidaran una canción festiva. Los pronombres personales que vemos en Jueces, capítulo 5, versículos 7, 9, 13, indican que esta canción era la canción de la victoria de Débora, pero vemos algo que es muy notorio acá, que de la misma manera en que Barak se había unido a Débora en la batalla, él también se unió a ella en la celebración de la victoria. Un poema o una canción no es algo que se pueda escribir así fácilmente, porque es una expresión emocional, espontánea, que a menudo desafía lo que es el análisis para ver la veracidad de los hechos y todo demás. A diferencia de una poesía clásica inglesa, la poesía hebrea contiene temas recurrentes, expresados de diferentes maneras, y tiene frecuentes estallidos de alabanza y adoración y oración. Ahora les voy a compartir con ustedes un esquema de lo que sería una sugerencia de cómo es la aproximación que tiene este magnífico canto de victoria que hicieron Débora y Barak. Los versículos 1 al 9, Débora y Barak alaban al Señor por todo lo que hizo su pueblo. Él dio unidad a los líderes para que Barak pudiera reunir a un ejército, lo vemos en los versículos 2 y el versículo 9. El mismo Dios que dio la victoria a Israel en el pasado le daría la victoria de nuevo a ellos, versículos 4 y 5. Israel había hecho un pacto con el Señor en el monte Sinaí y él cumpliría su promesa a su pueblo especial. Como las condiciones eran tan terribles en la tierra que había que hacer algo, Dios levantó a Débora para que fuera la madre de Israel, versículos 6 al 9. El enemigo se apoderó de la tierra porque el pueblo se había apartado de Yahweh para adorar a dioses falsos. Débora se preocupó por la vida espiritual del pueblo, así como por su bienestar físico y político. Nótense que esta primera sección, versículos 2 al 9, comienza y termina con bendigan al Señor y con bendigan al Señor. De la misma manera que comienza, termina. Después, según los versículos 10 al 11, Débora y Barak convocaron a los nobles ricos, son los que montan en asnos blancos, y a los viajeros comunes para que se unieran los cantores en los pozos y alabaran al Señor por lo que había hecho al ejército de Jabín. Ahora, era seguro recorrer los caminos, reunirse en los pozos y conversar tranquilamente. ¿Por qué? Porque el pueblo podía abandonar las ciudades amuralladas a las que había acudido en busca de protección y podía volver a sus pueblos en paz. ¿Por qué? Porque era el momento en que todo Israel podía alabar a Dios. Había seguridad, había estabilidad, había paz. Se podía alabar a Dios por su misericordia derramada. Esta estrofa de alabanza se cierra con una llamada a la acción en el versículo 12. Dios ordenó a Débora que se levantara y cantara, y a Barak que se levantara y atacara al enemigo. Debido a su fe, Débora pudo cantar con confianza antes de que comenzara la batalla, así como también después de que tuvo la victoria en la batalla. Débora agradeció que el pueblo se ofreciera voluntariamente al servicio del Señor, versículos 2 al 9, y que los nobles hicieran su parte para reclutar a los soldados de sus tribus. 6 tribus se unieron para enviar voluntarios. La frase del versículo 14 dice, los que llevan la vara del mando, literalmente se refiere a el bastón de un escriba, y esto puede referirse a los oficiales que ellos iban anotando quién eran las personas que estaban viniendo. No eran soldados vagonetas los que venían, no eran gente débil o que no tenía nada que hacer, sino que eran soldados valientes, hombres valientes que se tomaban en serio las batallas del Señor. Sin embargo, hubo 4 tribus que no se ofrecieron como voluntarias para ir y ser parte de la lucha, y también la tribu de Rubén consideró el llamado a las armas, pero finalmente ellos decidieron quedarse en casa. Probablemente estaban considerando Deuteronomio 20, 1 al 9, la ley de guerra de Israel, y examinando sus corazones para ver si estaban calificados para ir a la guerra. Como Manasés al este, en Galaad, estaba a salvo al otro lado del Jordán, también ellos se quedaron en casa. Dan y Aser en la costa también decidieron no acudir a la llamada de la batalla. En contraste con estos evasores que no cumplieron, las tribus de Zabulón y Neftalí son especialmente alabadas por arriesgar sus vidas al servicio del Señor y su país.
tenemos que tener en cuenta una cosa. Esta época de la historia en la que estamos hablando tiene algo en común en todo este periodo de los jueces. Hay algo que se dice muchas veces y que tenían todos en común. Y esa palabra es: cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando Josué era el comandante de los ejércitos de Israel, todas las tribus participaban. Todas las tribus se metieron ahí para participar en las guerras. Pero cuando Barak convocó a las fuerzas, solo la mitad de ellas fue a la guerra contra Jabín. Hermanos, ¿qué tiene que ver esto con nosotros hoy? Y la realidad es que el pueblo de Dios de hoy no se diferencia mucho al pueblo de Israel en los tiempos de los jueces, en cuanto se trata a la llamada de Dios al servicio. Hay algunas personas que se ofrecen inmediatamente como voluntarios y siguen al Señor. Otros arriesgan sus vidas. Algunos consideran seriamente la llamada y ven si es verdad o no, y otros se mantienen como si la llamada nunca jamás hubiera venido. Hermanos, hermanas, ¿y nosotros cómo es? ¿Cómo es con cada uno de nosotros? ¿Estás respondiendo al llamado de Dios para tu vida? Escuchemos atentamente el llamado del Señor, lo que Él nos está llamando a hacer a nosotros hoy, y que nuestra respuesta siempre sea en Él: amén, sí Señor, he aquí, envíame a mí. Que Dios los bendiga ricamente.